Ella solo quería entregar un refrigerio, pero entró en la habitación del hospital equivocada y cambió la vida del médico más frío de la ciudad. Prepárate para una historia que comienza con un error y termina con un amor inolvidable. Hola queridos y queridas, antes de empezar esta historia que toca el alma, déjenoslo saber en los comentarios, ya que la ciudad nos acompaña. Y no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para más historias inolvidables. ¿De acuerdo? Vamos allá. La ciudad parecía suspendida en el tiempo en aquella tarde lluviosa de noviembre. Montevideo respiraba lentamente bajo un cielo bajo, casi pegado a los viejos edificios del centro, como si el mundo estuviera a punto de decir algo y decidiera guardar silencio en el último segundo. Entre charcos que reflejaban los faros y bocinas amortiguadas por la llovizna, Isabela Torres cruzaba la calle con paso apresurado, protegiendo con su propio cuerpo la bolsa de plástico que contenía la merienda aún caliente. Sus zapatillas ya estaban empapadas y el viento frío se escapaba a través de su fino abrigo, haciendo que su piel se erizara como si toda su vida estuviera tratando de atravesarlo. Tenía 26 años, pero a veces se sentía como si tuviera 60. Con una madre que era costurera y vivía de trabajos ocasionales, y un hermano menor que necesitaba medicamentos recetados, había aprendido a llevar el mundo sobre sus hombros y todavía sonreír mientras entregaba cada sándwich como si fuera un día normal. «Entra, entrégalo y vete. Nadie lo notará», murmuró para sí misma, intentando convencerse de que la sensación de frío en el pecho era solo el clima. Pero en el fondo, algo se sentía diferente esa tarde, como si el destino en silencio ya estuviera preparando su trampa. La entrada al Hospital Santa Verena era grandiosa, con vidrios ahumados y un piso de mármol tan limpio que Isabela dudó antes de entrar. Se sentía fuera de lugar allí, como si cada paso fuera una advertencia de que no pertenecía a ese mundo. La recepcionista ni siquiera levantó la vista al entrar, como si estuviera acostumbrada a ignorar a las personas que no vestían de blanco o no llevaban etiquetas con sus nombres. Isabela aferró la hoja de papel arrugada con el nombre Dr. Ernesto y el número de la habitación escrito en letras mayúsculas. Siguió las señales intentando encontrar su camino, pero las direcciones parecían más laberintos que guías. El pasillo del ala este estaba silencioso, vacío, con puertas que parecían todas muy similares, y ninguna de ellas coincidía exactamente con el número escrito. Fue entonces cuando vio una puerta entreabierta, con la luz encendida y un sutil olor a lavanda y alcohol. Antes de que pudiera decidirse, un hombre alto con una bata azul salió de la habitación. La miró fijamente y le preguntó con naturalidad: «¿Eres Isabela, verdad?» Ella asintió vacilante. Él simplemente asintió. «Pase, el médico ya está esperando». Isabela intentó explicar que estaba allí para entregar una solicitud, pero la enfermera no esperó respuesta. En cuestión de segundos estaba sola en la habitación y el mundo, sin previo aviso, ya no era el mismo. El entorno parecía haber sido diseñado para alejar cualquier emoción. La oficina era espaciosa, con paredes blancas, estantes simétricos y muebles tan minimalistas que parecían flotar en el espacio. Sin imágenes, sin color, sin vida. Solo una planta seca en un rincón, como recordatorio de que incluso lo que alguna vez estuvo vivo podía ser controlado. En el centro de la habitación, sentado detrás de un escritorio impecablemente organizado, estaba el hombre que cambiaría todo. El doctor Gael Monteiro, psiquiatra jefe del hospital, miraba fijamente el historial que tenía delante con fría concentración, como si el papel dijera más de lo que nadie podía decir. No levantó la mirada inmediatamente. Cuando lo hizo, miró fijamente a Isabela unos segundos antes de decir, con voz firme y serena: «Isabela Torres, 26 años».
Historial de insomnio, ataques de risa fuera de contexto, ansiedad leve, ¿es correcto? Ella frunció el ceño, perdida. Disculpe, creo que hubo un error. Solo vine a traerle un refrigerio al doctor Ernesto, pero el hombre no parecía escuchar. Acabo de escribir algo. ¿Te sientes amenazada ahora, Isabela?, preguntó, aún sin cambiar el tono. Ella se quedó quieta, sin saber si él estaba bromeando, probando o simplemente ignorando su intento de explicación. Su corazón latía más rápido, pero no por miedo, sino por una extraña sensación de estar desvestida sin ser tocada. Se sentó lentamente, como si estuviera delante de un espejo en el que no quería verse. Gael no la interrumpió, pero tampoco la escuchó como una persona normal. Su mirada era clínica, precisa, casi cruel en la forma en que se detenía en cada una de sus expresiones. Entraste en una habitación desconocida, con un hombre que no conoces, y aún así logras bromear. ¿Eso es negación o valentía?, preguntó mientras garabateaba algo en su cuaderno. Isabela intentó sonreír, pero sintió que le temblaba la boca. Podría ser solo cortesía o un deseo irresistible de irse. Registró la respuesta sin pestañear, como si hubiera esperado algo así. Y ahí fue cuando se dio cuenta. Él no estaba escuchando lo que ella decía, estaba leyendo lo que ella estaba escondiendo. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste?, preguntó de repente. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Lo siento. ¿Alguna vez has sentido que tu presencia es molesta? Ella tragó saliva con fuerza. Si tu vida desapareciera hoy, ¿quién se daría cuenta? Con cada pregunta, Isabela sentía que el aire se hacía más denso, como si las paredes de la habitación se cerraran a su alrededor. ¿Por qué me preguntas esto?, preguntó con la voz más alta de lo que le hubiera gustado. Gael levantó la mirada y por primera vez parecía menos un médico y más un ser humano. Porque la forma en que respondes me interesa más que lo que dices. El silencio entre preguntas era casi ensordecedor. Isabela movió nerviosamente los dedos en su regazo, tratando de comprender qué estaba pasando. Era como estar en un sueño extraño, donde todo parecía demasiado real para ser mentira, pero demasiado absurdo para ser verdad. Gael se paró frente a ella, analizando cada microexpresión con ojos entrenados. No había allí simpatía, solo observación. Siempre intentas responder con ligereza. ¿Es eso una defensa?, preguntó casi con suavidad, como si estuviera intentando atravesar una puerta sin empujar. Isabela miró hacia otro lado, tratando de encontrar algo en la habitación que la anclara, pero no había color, no había cariño, solo esa planta seca que parecía tan fuera de lugar como ella. Creo que es instinto. Aprendemos a sonreír cuando nadie nos devuelve la sonrisa, dijo en voz baja, casi como una confesión que se le escapaba de los labios. Gael lo observó, inclinando la cabeza. Interesante. Era como si estuviera hablando consigo mismo, como si ella fuera una pieza intrigante de un rompecabezas que aún no había decidido si quería armar. Ella empezó a sentirse expuesta, como si cada palabra pronunciada abriera una capa que ella ni siquiera sabía que aún llevaba consigo. ¿Haces esto con todos tus pacientes?, preguntó con voz temblorosa. ¿Acorralarlos hasta que ya no sepan qué hacen ahí? No respondió de inmediato. Acabo de verlo. Luego se levantó y dio 2 pasos hacia la ventana, desde donde la lluvia parecía aún más fuerte. No te estoy acorralando, Isabela. Intento entender lo que no dices. Ella resopló cruzándose de brazos. Ni siquiera sabes quién soy. Y fue en ese momento que se giró lentamente, su rostro suavizándose. Exactamente. Y aún así, me muestra más de lo que muchos pacientes han visto en meses. En su interior, Isabela sentía una mezcla indigesta de vergüenza, rabia y algo que no quería nombrar, tal vez curiosidad. Ella no sabía si quería huir de allí o quedarse solo un minuto más, solo para ver hasta dónde llegaría.
Por primera vez en mucho tiempo, alguien parecía estar realmente prestando atención, y eso fue aterrador. Gael continuó observándola en silencio, pero el aire a su alrededor ya no era el mismo. Ya no había solo incomodidad, había algo que rayaba peligrosamente en la intimidad. Isabela, tratando de mantener la pose, levantó la barbilla y forzó una sonrisa provocativa. ¿También me vas a diagnosticar boca grande y cerebro activo? El médico, sorprendentemente, no respondió. Simplemente dejé de escribir. Durante unos segundos la miró como si estuviera viendo algo que no esperaba. Eres inusual, Isabela. Y no porque te hayas equivocado de habitación, sino porque sigues aquí. La frase la desarmó. Ella tragó saliva con dificultad y sintió un nudo en la garganta. Estaba acostumbrada a que me ignoraran, a pasar desapercibida, pero ser vista así, con tanta claridad, era nuevo y doloroso. Yo solo quería entregarte un bocadillo, murmuró en un susurro. Gael dio un paso atrás, como si hubiera recordado algo. Tal vez el error no fue tan grande como parece. En ese momento, la puerta se abrió. La enfermera regresó con una mirada confusa en su rostro y un nuevo historial en su mano. Doctor, aquí está la verdadera historia del paciente de las 2 p.m. Gael cogió los papeles, los leyó rápidamente y frunció el ceño. Luego miró a Isabela y por un momento pareció como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Ella entendió todo. Su cara se puso roja, pero no de vergüenza, sino de indignación. Se levantó lentamente, respirando profundamente para no explotar allí mismo. Así que eso fue todo. Me trataste como un caso perdido porque creías que estaba loca. Si hubieras sabido quién era desde el principio, ¿me habrías escuchado siquiera? Gael intentó decir algo, pero le falló la voz. Por primera vez no encontró palabras. Si de verdad fuera paciente, ¿me habrías ayudado? ¿O me habrías estudiado hasta cansarte? Tenía lágrimas en los ojos, pero se mantuvo muy firme. Él miró hacia abajo. Quizás habría escuchado más y hablado menos, y allí, en medio de un error absurdo, se había abierto una fractura, pero también, tal vez, una brecha. Isabela salió de la habitación sin dar un portazo, pero el silencio que dejó atrás sonó más fuerte que cualquier estruendo. Sus pasos resonaron en el pasillo blanco y vacío, mezclándose con el sonido lejano de la lluvia que seguía cayendo afuera, como si el cielo también estuviera tratando de deshacerse de algo de culpa. Caminaba deprisa, pero por dentro se arrastraba. Todavía podía sentir el calor de la habitación sobre sus hombros, las preguntas de Gael perforando su piel como púas invisibles. Quería llorar, reír, gritar, pero lo que hizo fue cerrar los ojos y respirar profundamente. Me veía como un diagnóstico, un problema. Ni siquiera me miró, susurró para sí misma, con la voz entrecortada. Y sin embargo, en el fondo, una parte de ella, la más testaruda y dolida, no podía olvidar la mirada de sus ojos en ese último momento. No era la mirada de un médico, era la de alguien que no sabía cómo lidiar con lo que sentía. En la oficina, Gael permaneció de pie, sosteniendo todavía el historial médico correcto como si fuera un espejo roto. La enfermera se había marchado en silencio, y ahora solo quedaba él, el sonido del reloj de pared y una presencia ausente que parecía haber dejado huellas en cada rincón de la habitación. Se incorporó lentamente, con la mirada fija en las notas que había tomado, aquellas que ahora no tenían ningún sentido. ¿Pero lo hicieron alguna vez? Por primera vez en años se sintió avergonzado. No esa vergüenza pública por un error técnico o un protocolo roto, pero la vergüenza íntima que viene cuando alguien expone nuestra humanidad donde solo debería haber control. Se pasó las manos por la cara, tratando de comprender por qué le afectaba tanto. Había cometido errores antes, ya había confundido nombres y leído los registros médicos equivocados. Pero
Ninguna de estas situaciones le había dejado con el pecho tan apretado. No era mi paciente, pero me hizo sentir como si yo fuera el que estaba siendo analizado, pensó en silencio. Durante los días siguientes, ambos intentaron continuar con sus rutinas. Isabela regresó a la pequeña cocina de su casa, preparando los mismos sándwiches de siempre, limpiando los mismos mostradores, fingiendo ante su madre y su hermano que todo estaba bien. Pero sus manos temblaban levemente mientras cortaba el pan, y su cabeza insistía en volver a aquella habitación blanca, a aquella mirada que la recorría sin pedir permiso. Al pasar frente al hospital, evitaba levantar la mirada, como si un simple gesto pudiera reabrir todo lo que intentaba coser en su interior. Miguel, el hermano, notó el silencio, pero no preguntó. Ella ya había aprendido que ciertos dolores solo se pueden compartir cuando encuentra a alguien que realmente quiera escucharla. Y en ese momento, Isabela no creía que ese alguien existiera. Al otro lado, en el 8º piso del hospital, Gael intentaba borrar las huellas que había dejado. Reanudó sus consultas como si nada hubiera pasado. Revisó los informes con precisión y cumplió los horarios con eficiencia mecánica. Pero sus ojos, antes fríos y atentos, ahora se detenían más tiempo en cada paciente. Estaba buscando señales, gestos, silencios. Empezó a preguntarse cuánto tiempo había estado tratando a las personas como papel. ¿Y por qué? Isabela había roto algo dentro de él y, quizá, extrañamente, era una ruptura necesaria. A veces al final del día pasaba unos minutos extra en la ventana, mirando la concurrida calle de abajo, y entre la multitud la buscó. No porque quisiera corregir el error, sino porque quería escucharlo de nuevo, no como médico, pero como hombre. La primera vez que se volvieron a ver fue como un golpe del destino, repentino, incómodo, imposible de ignorar. Isabela estaba en la plaza frente al hospital, con Miguel sentado a su lado en uno de los bancos de madera descascarillados. La tarde era sofocante y el niño, que habitualmente soportaba el calor sin quejarse, empezó a palidecer y sus ojos parpadeaban demasiado rápido. Ella reconoció las señales. Su corazón se aceleró. «Miguel, mírame, quédate conmigo, ¿vale?», susurró mientras lo jalaba para que se recostara en su regazo. El mundo que lo rodeaba se disolvió en borrones y lo único que quedó fue el miedo. Fue entonces cuando una voz masculina se escuchó detrás de ella, firme pero tranquila. «¿Tiene epilepsia?». Isabela rápidamente giró la cara. Era él, doctor Gael Monteiro, sin bata, sin postura rígida, solo un hombre con las rodillas dobladas en el suelo, al lado de Miguel. Sus ojos se encontraron con los de ella con una extraña mezcla de preocupación y gentileza. «Puedo ayudarte, créeme, solo por esta vez», dijo en voz baja, como si susurrara una vieja disculpa. Isabela no tuvo tiempo de procesar su presencia. Él simplemente asintió, con la respiración atrapada en su garganta. Gael examinó a Miguel con la precisión de quien lleva la medicina como una extensión de su propio cuerpo. Le tomó el pulso, sostuvo la cabeza del niño, le habló con calma, como si cada palabra tuviera el poder de anclarlo a la realidad. «Estará bien. Respiración controlada, sin movimientos bruscos, solo tenemos que esperar». Isabela observaba todo, apretando sus manos contra sus piernas para no llorar, no por miedo, sino por la forma en que ese hombre, el mismo que la había confundido con un caso clínico, ahora cuidaba a su hermano con una ternura que ella nunca hubiera esperado. Cuando Miguel empezó a recobrar el conocimiento, con los ojos medio cerrados y la respiración volviendo a la normalidad, Isabela dejó escapar un discreto sollozo. Gael se levantó lentamente y le entregó una botella de agua. «Necesita descansar. Tú también». Ella tomó la botella y, por primera vez, lo miró sin dolor, solo con gratitud. «Gracias, de verdad». Esa noche, Isabela pensó en cómo los errores
más absurdos podían tomar giros inesperados. Ella quería agradecerle de alguna manera, pero no con palabras, sino con algo que transmitiera la sencillez que conocía. Le preparó un sándwich especial, como los que le hacía a Miguel en los días difíciles. Pan rallado, pollo desmenuzado, mayonesa con un toque de limón y hojas frescas. En lugar de envolverlo en plástico normal, utilizó papel pergamino cuidadosamente doblado. Escribió a mano, con letras pequeñas, en un trozo de papel reciclado: "No tiene precio". Pero es cierto, al día siguiente entró al hospital como si invadiera territorio enemigo, pero esta vez con paso firme. Dejó el paquete en la recepción del 8º piso y simplemente dijo: "Es para el doctor Gael. Él lo entenderá". Se fue sin esperar respuesta. En ese momento no sabía si esperaba algo a cambio, pero lo cierto es que, sin darme cuenta, había dado el primer paso. Gael encontró el sándwich en su escritorio después de una mañana de intenso trabajo. Se quedó allí por un momento, mirando la nota como si estuviera mirando una nota de rescate, pero el secuestro aquí era su propia indiferencia. Se sentó lentamente, abrió el paquete y olió el pollo fresco y la mayonesa ligera. Sabía que no era solo comida. Fue un gesto, un espacio que se reabre. Mientras comía, leyó la nota una vez más y algo en su pecho, oxidado durante años, se agitó. Él no respondió ese día, pero por la tarde, cuando cruzó el jardín del hospital y la vio sentada en uno de los bancos con Miguel, leyendo una historieta, se acercó a ella con la cautela de quien entra en una casa ajena. «Eres mejor cocinando que respondiendo preguntas difíciles», dijo con una media sonrisa, y por primera vez vio que sus ojos se iluminaban, no por sorpresa, sino por elección propia. «Y tienes una forma extraña de decir gracias», respondió Isabela. Y allí, en aquel jardín húmedo, algo empezó a florecer. Todavía no hay nombre, pero real. Gael no era de los que hacía invitaciones. De hecho, casi nunca comía. Fuera de la oficina, ni siquiera se permitía compartir la cafetería con sus compañeros. Decía que era para mantener la concentración, pero la verdad era otra. No sabía cómo lidiar con los espacios donde las emociones se mezclaban con la comida. Sin embargo, ese martes, algo en él iba en contra del guión habitual. Al terminar su turno, bajó un piso y esperó cerca del bebedero de agua del pasillo de pediatría, donde sabía que Isabela a veces pasaba a dejar refrigerios. Cuando la vio acercarse con la mochila colgada del hombro y una taza de café en la mano, respiró profundamente. ¿Has almorzado?, preguntó, como si estuviera ensayando su discurso antes de subir al escenario. Isabela lo miró de reojo, con recelo, pero respondió con una sonrisa discreta: «Comí un poco de lo que sobró». «¿Por qué?», señaló con la barbilla hacia la escalera lateral. «Hay una cafetería vacía en la planta administrativa. Nadie nos molestará allí». Ella dudó durante 3 largos segundos. Luego asintió. «Siempre, y cuando no haya ninguna interrogación en el menú». Y lo siguió por primera vez por elección propia. El espacio era sencillo, con grandes ventanales que dejaban entrar suavemente la luz y una larga mesa de madera donde ya estaban dispuestos 2 platos. Gael había pedido con antelación, casi como si quisiera asegurarse de que no hubiera tiempo para que ella se negara. Se sentaron uno frente al otro. Ella comenzó a revolver el arroz con su tenedor, y él la miró de una manera menos invasiva que... «Antes, tienes predilección por los silencios, ¿sabes?», dijo sin levantar la vista. «Dejadlos tanto tiempo que sintamos que tenemos que llenarlos con nuestra alma». Gael sonrió levemente, algo raro y espontáneo. «Tal vez solo quiero ver si el alma es sincera». Isabela miró hacia arriba. «¿Y si está roto?». Se reclinó en su silla. «Entonces merece aún más cuidado». La respuesta la desconcertó. Esperaba ironía, o al menos una respuesta técnica. Pero lo que oyó fue casi ternura, casi. Y eso la hizo bajar la mirada. No por timidez,
sino porque todavía no sabía si podría manejar a un hombre que veía más allá de la superficie. Con el tiempo, esos almuerzos se convirtieron en una especie de ritual inesperado. No hubo tiempo establecido ni promesas. A veces, dejaba sobre la mesa una servilleta doblada con la palabra «hoy». A veces, ella aparecía sin avisar, y él la recibía con un gesto de la barbilla, como diciendo «siéntate, la comida está caliente». En esas pequeñas pausas, hablaron de casi todo, excepto de lo que realmente los conectaba. Isabela contó historias de Miguel, de su madre costurera que recitaba oraciones con tijeras en la mano, de sus intentos fallidos de vender esfirras en un estadio de fútbol. Gael escuchaba, y cada una de sus historias parecía socavar la fortaleza que había construido a su alrededor. «Contigo me olvido de que estoy en un hospital», dijo una vez, mientras veía una gota de aceite de oliva correr por su plato. Ella se rió, metiéndose un mechón de cabello detrás de la oreja. «Contigo recuerdo que todavía hay gente buena aquí, pero detrás de las risas compartidas y las suaves palabras, había preguntas que ninguno de los dos se atrevía a hacer». Isabela se preguntaba por qué un hombre como él, aparentemente completo, admirado, estable, parecía siempre al borde de un abismo invisible. Había un vacío en su mirada que ella no podía nombrar, pero que reconoció desde lejos, porque también vivía dentro de ella. Gael, a su vez, empezó a temer la frecuencia con la que pensaba en ella fuera del hospital. Se encontró buscando sus mensajes en las redes sociales, aunque ni siquiera sabía si los tenía. A veces deseaba poder verla solo para asegurarme de que el mundo no estaba compuesto solo de registros médicos y traumas reciclados. Pero el miedo también iba creciendo. Miedo a cruzar una línea que no podía deshacer. Miedo a apegarse a alguien real y perderlo. Y sobre todo, miedo a no saber cómo protegerla. Porque el amor, para Gael, no era una aventura. Era un riesgo, y ya sabía demasiado sobre la pérdida como para permitirse fracasar nuevamente. Esa noche, después de otro almuerzo silencioso compartido con Isabela, Gael regresó a casa y encontró el apartamento igual que siempre. Impecable, silencioso, impersonal. Las luces se encendían mediante sensores. La música de fondo estaba preprogramada, y los cuadros de las paredes fueron elegidos por un decorador al que nunca había conocido en persona. Se sentó en el sofá de cuero oscuro y miró fijamente la estantería. En el rincón más alto guardaba una caja que no había abierto en años. La caja de Tiago, su hermano menor. La única persona que había conseguido hacerle reír hasta llorar, y también el único que no pudo salvar. Con manos temblorosas, retiró la tapa y, por primera vez en mucho tiempo, dejó que el pasado se deslizara por las grietas. Cartas dobladas, poemas garabateados en papel de cuaderno, una foto de los dos en la estación de autobuses de Montevideo y, al final, la nota de despedida. «No fuiste tú, pero tampoco me viste». Esa frase todavía lo atravesó como una espada fría. Por eso Gael odiaba los bonos, porque exigieron asistencia y había fracasado en el más importante de todos. La imagen de James era como una sombra que nunca desapareció del todo. Era solo 3 años más joven, pero parecía llevar el mundo más liviano. Le gustaba la música, escribía poemas divertidos y hacía imitaciones perfectas de sus maestros. Pero dentro había una tristeza que nadie veía. O mejor dicho, Gael fingió no ver. Estaba demasiado ocupado con la universidad, las prácticas, los artículos científicos, siempre racionalizando, siempre explicando el dolor de los demás con gráficos y teorías, excepto el de su propio hermano. Cuando Tiago se quitó la vida a los 15 años, fue como si un espejo se hubiera roto dentro de él. Estaba durmiendo en la habitación de al lado y seguía sin saberlo. Repetía mentalmente:
como un mantra que dolía más que cualquier acusación externa. Desde entonces, cada paciente fue un recordatorio, cada silencio, una pregunta no formulada, y cada acercamiento emocional, un riesgo. No amar se había convertido en una forma de intentar no volver a cometer errores. Pero Isabela lo arruinó todo. Ella se reía de cosas que él trataba de ignorar, se burlaba de él sin saberlo, y tenía una forma de mirarlo que desmantelaba sus defensas. Cuando hablaba de Miguel, sus ojos brillaban de una manera que le recordaba a Tiago. El deseo de proteger, la urgencia de no volver a fallar. Y eso fue exactamente lo que lo paralizó. Empezó a esperar sus mensajes, los encuentros improvisados, las pequeñas provocaciones que dejaba en las notas, y al mismo tiempo, cada vez que ella se acercaba demasiado, él retrocedía. Tenía miedo de dar un paso y no saber a dónde lo llevaría. Tenía miedo de sonreírle y perder a alguien otra vez, porque el amor, en su experiencia, no era consuelo, era un castigo por estar distraído. Si no puedo ver a Tiago, ¿cómo puedo proteger a alguien como Isabela?, pensó mientras miraba por la ventana de su oficina hacia la calle. Era como si el pasado hubiera estado sentado a su lado todo el tiempo, recordándole lo que nunca supo que era. Y el detonante surgió de un gesto pequeño, casi banal. Estaban sentados en el jardín del hospital después del trabajo, e Isabela hablaba de Miguel con la ligereza de quien ya está acostumbrado al caos. Él, distraído, miraba la curva del cielo a través de las ramas. En un momento dado, le tocó suavemente el brazo y dijo sonriendo: «Estoy bien, ¿sabes? No tienes que analizarme tanto», dijo ella bromeando. Pero para Gael fue como si el tiempo hubiera retrocedido. Esa frase, «estoy bien», sonó exactamente como las últimas palabras que escuchó de Tiago el día antes de suicidarse. La sonrisa, el tono ligero, la falsa tranquilidad, todo allí estaba revuelto. Esa noche tuvo una pesadilla. Soñó que Tiago pedía ayuda, pero estaba atrapado detrás de un cristal. Gritó y golpeó, pero su hermano se alejó cada vez más. Se despertó sudado y con dificultad para respirar, y decidió, ahí mismo, alejarse. Canceló el café del día siguiente con Isabela. No respondía al mensaje. Volvió a utilizar los silencios como armadura. Y por mucho que doliera, parecía la única manera de protegerlos a ambos. El primer día que Gael no apareció en el jardín, Isabela esperó casi media hora, fingiendo que había pasado por casualidad. Con la merienda de Miguel en una mano y un libro abierto en el regazo, miró el reloj subrepticiamente, tratando de engañarse a sí misma. Tal vez esté en una reunión, pensó, o ocupado con algún paciente. Pero cuando el cielo empezó a oscurecerse y los minutos se arrastraban como horas, cerró el libro con un suspiro y se levantó lentamente, como si sintiera que algo se rompía sin hacer ruido. No quería creer que me habían dejado esperando, porque eso dolía más de lo que debería. Regresó a casa con la cabeza llena de preguntas y el corazón temblando. ¿Hice algo mal?, murmuró para sí misma mientras cortaba verduras para la cena, la cuchilla golpeando al ritmo de sus pensamientos. Esa ausencia repentina no era solo silencio, era un espejo. E Isabela ya conocía muy bien el reflejo de quien, a la primera señal de verdad, decide desaparecer. El segundo día envió un breve mensaje: «Está todo bien». Ella era sencilla y directa, como siempre. No se recibió respuesta, ni siquiera un acuse de recibo. A partir de entonces, cada vez que su celular vibraba, su pecho se agitaba para luego desplomarse segundos después con notificaciones de promociones o mensajes en cadena de WhatsApp. La falta de respuesta fue más ensordecedora que cualquier confrontación. Y lo que más dolió no fue la separación en sí, sino la cobardía de no decir nada. Pensó en todo lo que habían compartido en el almuerzo, las conversaciones interrumpidas por sonrisas, los silencios que una vez
parecieron una bienvenida y ahora se sentían como un muro. Empezó a dudar de la sinceridad de cada gesto, de cada mirada. Fue solo curiosidad. Le preguntó a su reflejo en el espejo mientras se ataba el cabello con fuerza. ¿Simplemente quería estudiarme como estudió ese historial médico falso? Pero en el fondo, ella sabía que había algo más, algo que no se dijo. Y eso le dolió aún más, porque demostraba que él confiaba en ella menos de lo que ella pensaba. La tercera noche, Isabela no pudo dormir. Se preguntó qué llevaría a alguien a abrir su corazón con tanto cuidado, solo para volver a cerrarlo en un abrir y cerrar de ojos. Empezó a recordar todas las ocasiones en su vida en las que la habían tratado como si fuera desechable. El padre que desapareció cuando Miguel aún era un bebé. La maestra que se rió a carcajadas de sus respuestas. El novio que la dejó por un influencer y dijo que ella era una buena persona, pero demasiado simple. Y ahora, Gael, el hombre que la había visto como nadie más. Y aún así decidió apartar la mirada. Fue allí, entre lágrimas silenciosas y mantas enredadas, que comprendió, no bastaba con ser verdad. Alguien tenía que estar preparado para ver. Y Gael, por mucho que quisiera creer lo contrario, quizá no lo era. Al día siguiente se presentó en el hospital sin merienda, sin billete y sin intención de quedarse. Solo quería una respuesta. Pero cuando llegó al 8º piso, vio la puerta de la oficina cerrada y su nombre tachado de la placa. Le preguntó a la recepcionista con la voz más fuerte que pudo: «¿Doctor Gael se fue?» La mujer respondió sin mirar: «Está de vacaciones». Pidió una excedencia indefinida. Isabela permaneció allí, inmóvil unos segundos, digiriendo esa ausencia que ya era oficial, institucionalizada, confirmada. Al salir del hospital, se sentó en el mismo banco del jardín donde solían hablar y permaneció en silencio. Él no lloró, esta vez no. Simplemente miró el cielo nublado y susurró, como si se le escapara algo: «Se esconde, doctor, pero no es de mí, es de usted mismo». Y en ese momento, mientras el viento alborotaba los mechones sueltos de su cabello y los niños reían a lo lejos, sintió por primera vez que tal vez era más fuerte de lo que había imaginado, porque ella permaneció completa, incluso después de otra ausencia. El reencuentro no se produjo con palabras ensayadas ni grandes gestos. Llegó con el sonido inesperado de la lluvia, fina y persistente, corriendo por las ventanas del vestíbulo del hospital, en una noche en que Isabela había ido a visitar a una conocida que estaba hospitalizada. Al pasar por el pasillo del jardín, reconoció la silueta sentada bajo la pérgola cubierta, de espaldas, inmóvil, como si hubiera estado esperando durante horas. Era él, gaélico. El mismo cabello despeinado, la misma postura tensa, pero había algo nuevo allí, algo cansado, como si el tiempo también hubiera pasado dentro de él de forma cruel. Por un momento, Isabela pensó en regresar, en no decir nada, pero los pasos se adelantaron a la razón, y cuando giró el rostro y sus miradas se encontraron, todo silencio se rompió. Gael se levantó lentamente, como si tuviera miedo de asustar a aquello que más quería proteger. Y entonces, con la voz ronca de tanto silencio, simplemente dijo: «Te extrañé todos los días». Ella quería odiarlo, quería gritar, pero en lugar de eso, se cruzó de brazos, no para protegerse, sino para contenerse. «Desapareciste, como si nada hubiera pasado, como si yo no fuera nada». Gael dio un paso adelante. Sus ojos estaban claramente llenos de lágrimas. «Lo eras todo, y por eso huí. La sinceridad duele más que cualquier mentira». Isabela sintió que se le apretaba el pecho, como si estuviera conteniendo las lágrimas en los pulmones. «No lo comprendo». «Yo tampoco», respondió. «Pero entiendo que cuando sonríes, recuerdo que sigo siendo humano, y eso me aterra».
Los dos estaban frente a frente bajo la estructura de madera del jardín. La lluvia creaba una cortina a su alrededor. Y en ese momento, todo lo que habían evitado decir se volvió innecesario, porque el deseo de estar cerca hablaba más fuerte que el miedo. Gael extendió su mano, el toque más ligero que jamás había sentido. Y cuando sus dedos tocaron los de ella, fue como si el mundo se detuviera, solo por un segundo. El beso llegó lentamente. Al principio sus miradas se buscaron, luego sus rostros se acercaron con la vacilación de quien lleva viejas heridas. Cuando sus labios finalmente se encontraron, fue como si todos los silencios que se habían acumulado durante semanas se disolvieran en un solo gesto. No era urgente, fue tierno, fue un beso de alguien que ya se había tocado por dentro antes incluso de que sus pieles se tocaran. Sus manos sujetaron su rostro con una delicadeza que rayaba en lo sagrado, y sus ojos se cerraron como si se permitiera caer sin miedo. La lluvia alrededor parecía más cálida, el jardín más vivo, el mundo más llevadero. Cuando se separaron, lo hicieron lentamente, con sus frentes aún juntas, sus respiraciones mezclándose y un nuevo silencio entre ellos, el silencio del después. Isabela abrió los ojos primero. ¿Por qué ahora?, preguntó en un susurro. Gael respondió sin pensar. Porque antes no tenía el coraje y ahora no tengo opción. Pero la mañana siguiente llegó más fría que la lluvia de la noche anterior. Gael no la buscó. No envié un mensaje. No dejó ninguna nota. Isabela, que había dormido con una sonrisa en el rostro y el corazón ligero por primera vez en mucho tiempo, se despertó con el peso del vacío. Trató de convencerse de que necesitaba tiempo, pero las horas pasaban, el día se convirtió en tarde, la tarde se convirtió en noche, y el silencio se convirtió en ausencia. Cuando finalmente lo encontró en el pasillo 2 días después, él miró hacia otro lado como si tuviera miedo de mirarse en el espejo. ¿Fue un error?, preguntó, de pie en medio del pasillo de mármol, con la mirada firme y la voz temblorosa. Gael tardó un tiempo en responder. No fue un error, fue un momento. Isabela sintió como si le dieran una bofetada sin hacer ruido. Si solo fuera curiosidad, podrías haber preguntado, «¿No tenías que besarme?», y ella le dio la espalda antes de que él pudiera decir nada más. A veces, lo que no se dice pesa más que cualquier confesión. La noticia no llegó como un trueno, sino como un veneno que se propaga silenciosamente por las grietas de un lugar que parecía seguro. Isabela estaba preparando los sándwiches de la mañana cuando recibió el primer mensaje extraño, sin remitente identificado. «Felicidades, ahora eres famosa». Pensó que era un error, pero a medida que pasaban los minutos, el celular comenzó a vibrar sin parar, como un corazón en crisis. Cuando abrió el enlace que alguien le envió con un simple «¿Eres tú?», sintió que el suelo desaparecía. Fue un artículo sensacionalista en un portal de chismes de la ciudad. El titular en negrita: «Médico millonario, involucrado con vendedora dentro del pabellón psiquiátrico del Hospital Santa Eugenia». La foto adjunta no era clara, pero era suficiente. Ella estaba allí, sentada en el jardín, de espaldas, con Gael a su lado. Y el texto contiene insinuaciones baratas, suposiciones maliciosas y una denuncia anónima por conducta inapropiada entre un profesional de la salud y una mujer que caminaba por la zona como si fuera una paciente. Leerlo fue como un puñetazo en el estómago. Las palabras parecían gritar. Utilizaron términos como abuso de autoridad, incumplimiento ético, relación dudosa. Isabela cerró su celular con manos temblorosas, pero ya era demasiado tarde. El titular ya se estaba compartiendo en los grupos barriales, los vecinos ya lo habían leído. Su madre, al entrar en la cocina, notó algo en el aire. «¿Qué pasa, hija?». Ella intentó responder, pero solo pudo mostrar la pantalla.
Doña Teresa guardó silencio unos segundos, luego acercó una silla y se sentó, como si su cuerpo se debilitara. «Dios mío, ¿qué significa esto?». Isabela respondió en voz baja, sin mirarla a los ojos. «Significa que ahora todos piensan que me aproveché de él, o que él se aprovechó de mí». La madre no sabía qué decir, y el silencio, lleno de miedo y juicio, dolía más que cualquier palabra. Más tarde, cuando fue a recoger a Miguel al colegio, escuchó a un grupo de madres susurrando. Uno de ellos comentó en voz alta a propósito: «Es el del médico». Isabela aceleró el paso, pero no tenía sentido huir. El escándalo ya tenía nombre, y ahora era de ella. En el hospital, los pasillos se volvieron más fríos. El médico residente, que siempre miraba de reojo a Isabela, fue quien formalizó la denuncia interna. Dijo que había presenciado un comportamiento inapropiado entre ella y el psiquiatra jefe que dañó el ambiente profesional y la reputación de la institución. Gael, cuando fue convocado a la mesa, escuchó todo en silencio. No intentó defenderse con vehemencia ni culpar a nadie. Lo único que dijo fue: «Fui imprudente, pero nunca le falté el respeto a nadie». La dirección, presionada por abogados y medios de comunicación, decidió suspenderlo temporalmente hasta que se aclare la situación. Al salir de la reunión, Gael no buscó a Isabela, no porque no quisiera, pero porque pensó que su presencia solo empeoraría su dolor. Sentí que todo lo que tocaba se rompía, y ahora, una vez más, alguien estaba pagando el precio por acercarse demasiado. Regresó a la oficina, se quitó la bata con un gesto lento y la colocó sobre la silla como depositando una parte de su propia identidad. Sabía que no volvería pronto. Isabela, a su vez, comenzó a desaparecer poco a poco. Primero, dejó de ir al recinto hospitalario. Luego, canceló los pedidos de clientes habituales. Cuando Miguel le preguntó por qué estaba triste, ella respondió: «A veces nos cansamos de ser fuertes, hijo». Y él, incluso siendo muy joven, comprendió, porque la había visto sonreír en días mucho peores. La madre sugirió que viajaran unos días a casa de un primo en el campo. Isabela se negó. «Yo quería quedarme, no por orgullo, sino por una extraña necesidad de no huir de sí misma». Pero en el fondo sabía que volvería a ser la que camina con la mirada baja, la que evita el contacto, la que desaparece en su propio cuerpo. Por la noche escribía cartas que nunca enviaba. «Si me hubieras defendido, tal vez habría sido diferente», escribió en un trozo de papel arrugado. Luego lo tachó. Volvió a escribir: «Si no te hubiera amado, tal vez habría sido más fácil». Y entonces, con una voz entrecortada que nadie pudo oír, susurró contra la almohada: «Pero me habría mentido, porque te amaba, y eso nadie puede borrarlo». Los días pasaban sin pedir permiso. En ausencia de Gael, el hospital siguió funcionando, pero algo había cambiado, como cuando un cuadro desaparece de una pared, y aunque nadie hable de ello, todos sienten el espacio vacío. Ya no estaba en los pasillos, ni en la habitación del 8º piso, ni en la silenciosa cafetería donde solía almorzar con Isabela. Desapareció como una arruga en el tiempo. Pero afuera, en el barrio del Cerro, donde los consultorios comunitarios se enfrentaban a enormes filas y pocas manos disponibles, empezó a aparecer un nuevo médico. Gael ahora vestía una bata de laboratorio normal, vaqueros y una barba incipiente. Respondió sin prisas, escuchó más de lo que habló, y por primera vez en mucho tiempo se le permitió equivocarse con el nombre de un paciente sin sentir que su mundo se iba a derrumbar. No había ninguna insignia prestigiosa ni ninguna habitación con vista panorámica, pero había una extraña paz en escuchar un dolor que no podía convertirse en informes. Se entregó sin buscar el control, quizás porque en su interior algo todavía sangraba, y tal vez porque al otro lado de la ciudad todavía había alguien
a quien no podía olvidar. Isabela, a su vez, optó por desaparecer de las aceras que conocía de memoria. Cruzó el barrio como si llevara su propio silencio a cuestas. La caja de poliestireno, donde solía guardar snacks, ahora servía para guardar hilos, telas y patrones. Volvió a coser con su madre, ropa sencilla, arreglos de último momento, dobladillos de pantalones y arreglos para vecinos. La rutina era estricta, pero el gesto repetido de la aguja entrando y saliendo de la tela tenía algo terapéutico. Era como si coser ropa fuera una manera de intentar remendarse. A veces, al doblar la esquina del hospital que evitaba, sentía que mi corazón se aceleraba. No por miedo, sino por anhelo. Añoranza de lo que vivieron, de lo que no dijeron, de lo que aún pudo ser. Una tarde, encontró una servilleta en el fondo de su mochila con la palabra «Hoy» escrito en cursiva. Fue de uno de los almuerzos con Gael. Pasó los dedos sobre la pintura descolorida y la volvió a guardar, como quien protege un trozo de memoria en su bolsillo. Miguel, inocente y observador, notaba la tristeza de su hermana incluso cuando ella sonreía. «¿Aún piensas en él?», preguntó una noche, mientras comían arroz y huevos en la mesa de la cocina. Isabela se detuvo un momento, tragando lo que quedaba de la cuchara. «Creo, pero pensar no cambia las cosas, ¿verdad?». Miguel, con 12 años y con la sabiduría de quien tuvo que crecer demasiado pronto, respondió: «Quizás no cambie las cosas, pero demuestra que todavía hay algo dentro». Isabela sonrió, con los ojos húmedos. Abrazó a su hermano y pensó que, aún sin respuestas, todavía era capaz de amar. Y eso, en cierto modo, fue su victoria. Durante la noche, volvió a escribir cartas. No enviar, solo existir. En uno de ellos escribió: «Me cambiaste, no con promesas, sino con tu presencia. Y aunque nunca regreses, gracias por verme cuando nadie más lo hizo». Dobló el papel, lo colocó dentro de una caja de cartón, junto con la servilleta vieja, y la cerró sin precinto, porque en el fondo aún no estaba preparada para decir adiós. Y al otro lado de la ciudad, aún sin saberlo, Gael también guardaba un recuerdo. Un día, al encontrar la pulsera infantil que Miguel había dejado caer en el jardín del hospital, la guardó en el bolsillo de su bata, e incluso después de que se lo quitaron, incluso después de lavar su bata y quitarse cualquier cosa que pudiera revelar que era médico, la pulsera permaneció, pequeño, colorido, con una letra M hecha con cuentas de plástico. Fue una tontería, pero era real. A veces lo sacaba del cajón de la cómoda y lo sostenía entre los dedos, como si pudiera por unos segundos regresar a ese momento en el jardín, cuando todo era posible. Y en ese silencio compartido entre dos ausentes, el tiempo siguió su curso, cosiendo delicadamente el espacio entre ellos, todavía abierto, todavía doloroso, pero lleno de algo que ninguna denuncia, ninguna ausencia o ningún miedo había logrado arrancar: la verdad de lo que sentían. Fue una cálida tarde de primavera la que selló el ciclo. Isabela regresó al Hospital Santa Eugenia no como vendedora ambulante ni como víctima de escándalo, sino como visitante. Un amigo del barrio, que había sido hospitalizado después de una caída, necesitaba compañía. Ella dudó antes de entrar. Había algo tan simbólico en volver a cruzar esas puertas, como si su sombra todavía estuviera allí, atrapada en algún lugar del pasillo. Pero respiró profundamente y se fue. Cruzó el pasillo con paso firme, la mirada alerta y el corazón saltando como si bailara en la cuerda de la anticipación. Mientras pasaba por el jardín, algo la hizo disminuir la velocidad. Las ramas de los árboles filtraban delicadamente la luz y unos niños pequeños estaban sentados en círculo, escuchando a alguien leer un libro en voz baja. Ella reconoció la voz antes de ver la cara. Interrumpido. Entre los niños, sentado en el suelo con un libro abierto en su regazo, estaba él,
gaélico, sin bata, sin paredes, sin defensas, solo un hombre leyendo con ojos suaves y un alma expuesta. No la vio de inmediato. Estaba concentrado, haciendo diferentes voces para los personajes, provocando risas tímidas en los niños. Isabela permaneció allí unos segundos, solo observando. Tenía el pecho apretado, como si estuviera conteniendo un viejo sollozo, y entonces miró hacia arriba, tal vez instintivamente, y los dos se encontraron nuevamente en ese mismo espacio donde todo había comenzado. No hubo público, no había ningún ruido, solo un momento de silencio entre dos corazones que se reconocieron antes de las palabras. Gael se levantó tranquilamente, dejando el libro a un lado, caminando hacia ella con los ojos brillantes, como si no pudiera creer que lo que veía fuera real. «Has vuelto», dijo en un susurro. Isabela asintió, con una media sonrisa. Por la puerta correcta esta vez. Ambos se rieron, esa clase de risa que arrastra viejas lágrimas. Y fue en esa risa que el dolor comenzó a desaparecer. Gael no se disculpó con palabras. Preguntó con su presencia, con todo su cuerpo girado hacia ella, como si no tuviera ningún otro lugar a donde correr. Me alejé porque pensé que era lo correcto, porque tenía miedo de hacerte daño. Isabela lo miró, firme, pero con ojos suaves, y de todos modos me dolió. Él asintió, con el rostro ligeramente inclinado. Lo sé, y no sé cómo deshacerlo, pero sé lo que quiero de ahora en adelante. Ella respiró profundamente. Dentro, un torbellino. Pero allí, frente a él, se sintió completa, porque ya no estaba encerrado, ni intentando descifrarla como si fuera un caso clínico. Estaba justo allí, humano, fallido, real. «No quiero promesas, Gael», dijo ella. «Quiero presencia». «¿Verdad?». Extendió la mano lentamente. «Así se queda». Y empezamos, no por error, sino por decisión propia. Y cuando ella entrelazó sus dedos con los de él, no fue para sellar un final feliz. Se trataba de iniciar una vida que ya no necesitaba escondites. En el mismo banco donde se habían besado por primera vez, volvieron a sentarse. El hospital ahora era diferente, al igual que el jardín, pero el tiempo pareció plegarse sobre sí mismo para ofrecernos ese momento. Gael le tocó el cabello, con los dedos como si estuviera acariciando el tiempo perdido. «Sabes, hay personas que pasan por nuestras vidas y sobrevivimos, pero hay otras que cuando mueren, finalmente empezamos a vivir». Isabela apoyó la cabeza en su hombro y cerró los ojos, sintiendo su corazón latir lentamente, como si finalmente estuviera en casa. «Nunca quise ser un capítulo de tu historia, Gael. Quise ser una página que no tuvieras miedo de releer». Él sonrió y sus ojos se llenaron de lágrimas. «No eras un capítulo, eras el libro completo que aún no sabía que necesitaba». Y así, entre respiraciones tranquilas, manos entrelazadas y cicatrices aceptadas, dos mundos hasta entonces lejanos decidieron caminar uno al lado del otro. No porque fuera fácil, pero porque era verdad. Era una mañana clara en Montevideo cuando el nuevo carrito de snacks estaba estacionado discretamente junto a la plaza frente al hospital. Tenía un toldo azul claro, un cartel de madera escrito a mano que decía «Comida real» y dos bancos rústicos de madera al lado, con cojines floreados que parecían sacados de la sala de estar de alguien. Isabela dispuso los ingredientes con el cabello recogido en un moño suelto y la mirada atenta a todo. El delantal bordado tenía su nombre y ahora también el de Miguel, que en sus ratos libres ayudaba con el cambio y las bolsas, llevando la gorra al revés y una mochila llena de cómics. Gael aparecía casi todas las mañanas, a veces antes de ir a trabajar, a veces después. Él le traía café, la ayudaba a cortar el pan o simplemente se sentaba a su lado y leía tranquilamente mientras ella atendía a los clientes. No hubo ningún anuncio de que estaban juntos, pero todo lo que había que hacer
era verlos juntos y sabías que estaban donde se suponía que debían estar. Miguel, ahora más conversador, habló con Gael como si fueran viejos amigos. De mayor, también quiero ser médico, pero no psiquiatra. Quiero operar cerebros, dijo con entusiasmo. Gael sonrió y respondió con ternura. Entonces, tendrás que estudiar mucho, pero si vas con ese corazón, llegarás lejos. Isabela los observó a ambos con los ojos de alguien que ve que el mundo finalmente encuentra algo de paz. De vez en cuando todavía había miradas de reojo, todavía había gente susurrando, pero ahora ella ya no se encogió más, porque a su lado había gente que la veía en su totalidad, no como un rumor ni como un error, sino como historia viva. Por la noche escribí menos cartas. Ahora viví más capítulos. Algunas palabras las guardaba para sí, otras se las decía al oído, bajo la manta, con la cabeza sobre su pecho. Y allí, en la oscuridad de la pequeña casa donde finalmente cabía el amor, descubrió que la curación también podía ser un acto silencioso. Gael, a su vez, seguía trabajando en clínicas públicas. Había rechazado la invitación a regresar al hospital, no por orgullo, sino por elección. Sentí que necesitaba devolver al mundo lo que había recibido gratis: tiempo, escucha, presencia. Isabela dijo que había aprendido a mirar con el corazón y se reía cada vez, diciendo que no era técnico, pero era verdad. Él había aprendido y seguía aprendiendo. Con cada gesto suyo, con cada desafío de Miguel, con cada día que despertaba y ya no sentía miedo de estar cerca. A veces, por las noches, cuando oía la respiración de Isabela a su lado, pensaba en su hermano. ¿Cómo me hubiera gustado verlo allí? Tal vez, desde algún lugar, Tiago estaba sonriendo, no por celos, sino por alivio, porque Gael, finalmente, estaba donde se suponía que debía estar, enamorado, sin escapatoria. Y aquella mañana en que el cielo estaba tan claro que parecía recién nacido, Isabela preparó 2 sándwiches, los metió en paquetes de papel encerado y dejó una sencilla nota en el bolsillo de su pantalón antes de salir a trabajar. Lo leyó solo horas después, entre una cita y otra, sentado en un banco del parque, bajo la sombra de un árbol. La nota decía: «Aún me das mariposas en el estómago, pero ahora es un resfriado, agradable, de esos que te hacen saber que estás vivo». Gael sonrió para sí mismo, doblando el papel cuidadosamente y guardándolo en el bolsillo de su camisa como si fuera una medalla. Y en ese momento comprendió que el amor no era la ausencia de miedo. Era una elección diaria, y aunque todo empieza por error, puede terminar en casa. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal, deja un me gusta y activa las notificaciones para no perderte futuros contenidos. Hasta luego.